El micrófono está apagado, Michelle. Ya, perfecto. ¿Sí, se escucha bien? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida el día de hoy, 10 de septiembre, a un evento más de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública. De parte del sector juvenil, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, con marco del Día de la Prevención del Suicidio, vamos a tener estas dos conferencias magistrales con dos expertos en la materia. Espero podamos sumar a este día y pues quisiera dar la bienvenida y las gracias a nuestros ponentes por haber aceptado la invitación a este conversatorio, a estas ponencias que ellos nos van a ofrecer. Sin más por el momento, darles la bienvenida y en ese momento le paso la palabra a mi compañera coordinadora de Argentina, Noelia, para que ella comience a presentar a nuestros ponentes. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar de donde nos estén viendo. Bueno, como dijo Michelle, hoy se conmemora estamos dando una ponencia debido a la prevención del suicidio, para el suicidio. Hoy 10 de septiembre, bueno, el suicidio en muchas partes del mundo es un tema tabú por diversos motivos. El más importante es porque atenta a nuestra propia vida, que es el valor más preciado que existe, afectando no tan solo a la persona que se suicida, sino también a los familiares y amigos de quienes se suicidan, al llegar a ser estigmatizados y para evitar la vergüenza esconden la realidad. El suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. El suicidio es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. Sin embargo, el 79% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos. Los 10 países de la región de América con mayor número son Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Perú y Bolivia. La prevención es la medida implacable para terminar con el suicidio. En este sentido, los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud se comprometieron a reducir las tasas nacionales de suicidio en un 10% para el 2020. No obstante, solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Hoy la red va a presentar a dos personas que saben mucho sobre este tema. Primero vamos a presentar a José Rolando Mena Morán, es de El Salvador, es licenciado en Psicología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y obtuvo el máster en Programación Neurofisiolingüística de la Asociación Panamericana de la Programación Neurolingüística. Además, certificado como Full Trainer para El Salvador en la terapia de desensibilización y reprogramación por los movimientos oculares, según las siglas en inglés, de la organización EMDR Iberoamericana, curso que llevó a cabo en países como México, Guatemala y cursos avanzados en Argentina. Además, es el fundador del Centro de Capacitación y Asistencia Psicológica que se especializa en temas como la inseguridad personal, autoestima, pánico, relajación, habilidades sociales, psicopedagogía, técnica de estudio y terapia de pareja. Es fundador de la Asociación de EMDR en El Salvador, que promueve el desarrollo de la salud mental y la difusión del modelo EMDR para disminuir el sufrimiento humano producido por el trauma psicológico. Además es creador y presentador del programa semanal en vivo Psico Conversando con Rolando Mena. Te doy la bienvenida, Rolando, y bueno, que disfrutes. Hola, ¿qué tal? Okay, muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Michelle. Buenas tardes, buenas noches. Realmente es un placer estar con ustedes. Sabemos que contamos con un tiempo corto para esta ponencia, entonces vamos a ir al grano. Quiero poner mi presentación. Me dicen si la estamos viendo bien.
Ahí está. Bueno, mi tema es déjenme que aquí estoy, una mirada nueva sobre el suicidio. Esa es mi presentación. No pretendo ser sobrado, digamos, en lo que voy a presentar. Es algo sencillo. Quisiera que tomemos en cuenta que ya se ha escrito mucho sobre el suicidio. Este es más antiguo de lo que podemos imaginar. Aristóteles, Platón ya hablaba de eso. La misma Biblia registra suicidios como tal, de estos antiguos. Sin embargo, parece ser que ha venido incrementándose poco a poco en cantidades muy grandes en cada país y las estadísticas van cambiando. Obviamente con la pandemia eso ha sido más. Entonces, una mirada nueva sobre el suicidio. En febrero de este año venía desplazándome con mi cuñado en uno de los pasos sobre nivel más altos que hay aquí en el país. Eran como las 8 o 9 de la noche más o menos. Y resulta que me llama la atención que hay un joven que está en la parte más alta del paso de nivel y está viendo al vacío. Entonces, cuando paso, inmediatamente caigo en cuenta que qué hace un joven a esa hora en ese lugar donde nadie suele estar. Empezamos a descender y en segundos tomamos la decisión de llegar hasta el plan, regresarnos y dar la vuelta hasta donde comenzaba otra vez el desnivel con la esperanza de encontrarlo todavía, porque lo más probable es que él buscaba suicidarse. Justo lo encontramos, está con la mirada perdida, paramos el carro, paramos el tráfico y le abrimos la ventana y le decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Él se queda viéndonos, está como con la mirada vacía, he dicho, como disociado. Nos bajamos del vehículo, lo vuelvo a ver y le digo, me llamo Rolando y mi cuñado se presenta también. Entonces yo le extiendo los brazos y le digo, quiero que sepas que soy psicólogo. Me gustaría darte un abrazo. Él lo piensa y luego cae un abrazo bien fuerte. Estaba súper sudado, estaba con las manos heladas, respirando cortamente. Y entonces empieza a manifestar su discurso de lo que iba a hacer. La historia es larga. Solo quiero decirles que conversamos por cerca de 2 horas. Con este muchacho lo llevamos a un café y ahí conocí parte de su dolor, parte de su historia, parte del sufrimiento. Esta presentación va a durar 20 minutos aproximadamente. Y cuando termine la presentación, más de 30 personas habrán hecho su última acción en la tierra, que es suicidarse. Por eso necesitamos ver diferentes posturas, diferentes miradas sobre lo que es el suicidio. Yo quiero presentar 2 cosas en esta oportunidad. Estoy seguro que la gente que nos va a escuchar quizá le haga sentido lo que voy a explicar. A otros quizá no, porque es nueva la postura. Bueno, primero quiero decirles que el lenguaje que utiliza la persona que está en el proceso de hacer su último paso, digamos, hacia la pérdida de la vida, es bien importante. Cómo la gente habla, qué está diciendo. Yo a nivel clínico he encontrado diferentes niveles y le voy a poner quizás niveles o llámele quizás de otra forma, pero son frases que uno puede decir en qué rango está esta persona en la disposición a quitarse la vida. Cuando la persona dice, quisiera acostarme y no amanecer, ¿sí? Si se dan cuenta, está diciendo, quisiera entrar en un sueño profundo y no darme cuenta de lo que estoy sufriendo. Pero no depende de él. Depende de que alguien más no le permita amanecer. Y luego tenemos un nivel más profundo. Y es, quisiera desaparecer o quisiera que me traiga la tierra. Otra vez el lenguaje está diciendo que él no quiere ser responsable de la decisión que va a tomar. Está diciendo que alguien más, que algo más permita que él desaparezca o que él no siga sufriendo. Igual tenemos con quiero que me pase algo cuando salgo. Otra vez es un lenguaje que está ocupando la persona de que un carro lo atropelle, de que quizá una bala perdida, que quizá un asalto pueda perderla, la vida, es decir, pero no se ven. Ya estamos hablando que está en una condición como más real. Acostarme y no amanecer es poco probable, que le traiga la tierra es poco probable,
pero quiero que me pase algo cuando salgo, ya es más probable. Es decir, está entrando en un nivel más profundo de acercarse a tomar una decisión que puede ser más complicada. Ahora, cuando la persona dice, quiero morirme, ya está entrando en una intimidad, ya está diciendo, estoy más cerca. Y por favor, quiero que escuchen esto, pero escúchenlo. Es decir, su lenguaje está planteando de alguna forma que ya está tomando una decisión, ya no dependo de otros. Y el nivel más profundo es, quiero quitarme la vida. Ya no solo quiero morirme, es que quiero quitarme la vida. Estamos hablando que de alguna forma está valorando en que él va a tomar una decisión. Un nivel más profundo todavía es, he pensado cómo quitarme la vida. Cuando viene aquí mis pacientes, estoy en mi clínica en este momento, y empiezan a surgir este tema, yo le pregunto, ¿querés morirte? ¿O querés quitarte la vida? ¿O ya lo has pensado cómo? Son niveles diferentes. Y es aquí donde dicen, sí, ya hice una estrategia, ya pensé que las navajas, ya pensé que el lazo, ya pensé que el arma de mi papá, es decir, ya pensé una estrategia. Este muchacho de quien les estaba hablando, de esta persona que logramos encontrar a esa hora de la noche en el paso de niveles, a 4 niveles, perdón, él ya estaba en la última, estaba he intentado matarme. Ven, es decir, ya hicieron un plan. Resulta que este joven, que lo más probable es que no esté viendo y tengo el permiso para contar esta historia, este joven ya sabía que de ese lugar alguien hacía 4 meses se había quitado la vida y que le había funcionado. Por eso estaba ahí él. Y ya lo había intentado, ya estaba en el hecho. Ven, ese ya es un nivel más profundo. Quizá la segunda vez o la tercera vez ya no es un intento, ya va a ser un hecho consumado. Entonces, el lenguaje que ocupe a alguien hay que saber escuchar. No lo vamos a tomar a broma porque está diciendo en qué nivel está acercándose, en qué nivel está en ese momento y cuál podría ser su segundo paso según cómo está hablando. Yo por eso le digo a la gente que es importante no solo escuchar las palabras, sino escuchar cómo dice esas palabras, porque nos puede dar un mensaje claro y cómo vamos a intervenir en ese momento, porque ya sabemos que el suicidio se puede prevenir. Por eso es que tenemos que escuchar un poquito más allá de la sonrisa que puede tener la persona. Pues bien, ese por un lado quería decirles. Ahora, lo que voy a poner aquí como causas, porque yo sé que los libros están diciendo muchas clasificaciones, yo quisiera irme un poco a 4 causas generales y me voy a detener un poquito más en la última. En las causas sociales, el consumismo mismo puede generar que no alcanzo a comprar todo lo que quisiera comprar porque cada vez me exige más el consumismo. La presión social es igual, es decir, tenés que vivir en un estatus según lo que estudiaste o lo que no estudiaste, según donde vivís o donde no vivís. O la violencia sistemática que está recibiendo la persona en casa, en el colegio, en la misma comunidad, los niveles de soledad que puede experimentar cuando la soledad sencillamente no es una alternativa para crecer, sino para destruirme, el daño a la imagen personal, es decir, en tiempos de campaña política en todos los países, y El Salvador no es la excepción, se tiende a denigrar al adversario y a hablar mentiras de la gente, más hoy en las redes sociales, y eso es una presión grande que puede sentir alguien. Y por supuesto el deber ser. ¿A qué me refiero con el deber ser? Es decir, cuando la niña dice salí embarazada pero no debía haber salido, por ejemplo. El deber ser es cuidarte. El deber ser es ser honrado. El deber ser es no enojarte y la presión puede ser grande para alguien. Esto es más profundo, pero voy a ir rápido porque quiero detenerme más en la última. Luego el tema económicos, deudas, aquí en pérdidas financieras, pérdidas de bienes. Aquí en el país hace varios años hubo un desfalco a muchos ahorradores de una banca, ¿verdad? Que 2 bancos que estaban y habían apostado todo a ese banco porque ahí les pagaban más rédito, más intereses y de un día para otro pierden todo absolutamente. Y hubo suicidios por eso, porque se quedaron cero de economía en sus cuentas. Estamos hablando que la pérdida significativa de algo puede ir tan profundamente al ser humano que puede decir no vale la pena seguir viviendo. Luego están las causas afectivas, muertes de un ser querido, rupturas amorosas, no sentirse correspondido, entre otras. Y la que más me interesa en este momento, porque
que quisiera darles una propuesta, es las vulnerabilidades individuales. ¿A qué se refiere con esto? Mire, cuando tenemos patologías, cuando hay trastornos psicológicos, emocionales, cuando hay enfermedades físicas y cuando hay lo que yo le llamo sistema nervioso entérico deteriorado. Sobre eso quiero que hablemos ahora, sobre el sistema nervioso deteriorado. Entonces, vamos a pasarnos ahí. Esta parte va a ser un poco rápida. Para entender un poco lo que quiero proponerles. Cuando hay una alarma en el ser humano, y una alarma es algo que me está amenazando, algo que me está generando una condición de vulnerabilidad, ¿sí? Aquí en el cerebro hay una descarga de neuroquímicos que mandan la orden a unas glándulas que se llaman suprarrenales, que están arriba de los riñones, para que éstas segreguen cortisol y adrenalina, entre otras cosas. ¿Qué hace la adrenalina? Provoca que el corazón trabaje más rápido y aumente más el flujo sanguíneo. ¿Y que hace el cortisol? Poner tenso al cuerpo para atacar o para huir. Aquí el tema es, ¿qué parte del cuerpo estaría afectando esta descarga adrenalínica y esta descarga de cortisol? Resulta que uno de los elementos que más está afectando en ese momento es el sistema digestivo. Disminuye la función de trabajo del sistema digestivo. Cuando hay una alarma, no toda, pero la sangre se recoge del sistema digestivo y se manda a las manos, a las piernas, a los brazos y al cerebro para atacar o para huir generalmente. Y esa parte del sistema digestivo se queda con poco oxígeno. Y obviamente el hígado hace una descarga de calorías, de energía, de azúcares para poder tener la acción. Ahora, cuando pasa el peligro, cuando pasa la alarma, resulta que vuelve toda la normalidad. Y al volver toda la normalidad, se supone que uno está mejor. Pero cuando alguien constantemente está en alarma, el sistema digestivo se ve afectado. Y ese es lo que le vamos a llamar el sistema nervioso, lo que le llaman, mejor dicho, los médicos, sistema nervioso entérico. Y van a ver qué importante es esto y por qué yo lo relaciono con el tema que tiene que ver el suicidio. Condiciones de estrés grave, emociones negativas fuertes, falta de sueño, infecciones o procesos inflamatorios permiten que el cerebro perciba sensaciones procedentes del tubo digestivo más fuertes de lo habitual y puede comenzar a enviar señales inadecuadas que alteran el funcionamiento intestinal, dice Onofre Alarcón, médico especialista en el aparato digestivo. Estamos diciendo que si alguien frecuentemente está en estado de tensión, es decir, recibe violencia frecuentemente, está vivenciando pérdida frecuentemente, está teniendo un hogar que no es el más factible, una condición económica que le presenta retos todos los días y que no puede sobrepasar, su sistema digestivo va a estar demandado porque va a estar falto de oxígeno. Y entonces el sistema digestivo va a dar sensaciones que no van a favorecer para poder tener decisiones adecuadas. Quiero poner una imagen que nos va a clarificar un poquito más esto. Quiero que se den cuenta cómo el cerebro manda órdenes de motilidad, de secreción, de uso de nutrientes, balanceo microbiano al sistema digestivo. ¿Ven? Y el sistema digestivo manda órdenes al cerebro, neurotransmisores, el cortisol, cómo está el estado de ánimo, cómo está el comportamiento. Estamos hablando que el sistema entérico o el sistema digestivo como tal, ahora se le conoce como el segundo cerebro. ¿Ven? Porque está dando sensaciones y emociones, está permitiendo cogniciones diferentes, está facilitando que alguien se sienta cómodo o incómodo. Hacia ahí arrojan los estudios que, por ejemplo, está presentando la doctora Rossi de Australia, donde dice lo importante que es darse cuenta que ahí en el sistema digestivo hay más funciones de las que podríamos enterarnos. Ahí en el sistema digestivo hay universidades como una de Australia que está planteando que ahí se produce el 50% de dopamina, cuando antes se pensaba que todo era en el cerebro, y que ahí se produce el 95% de serotonina. Ya más adelante con esto voy a cerrar qué es la serotonina y cómo impacta en todo este rollo de las emociones y el rollo de las cogniciones
y cómo es que pueden tomar decisiones equivocadas o decisiones para quitar sufrimiento humano. Entonces, el sistema digestivo va a ser clave, porque nos va a permitir entender que las 100 millones de neuronas que están en el sistema digestivo, antes se pensaba que solo estaban aquí las 100.000 millones de neuronas. Hoy ya sabemos que de la mitad del esófago hasta el finalizar el colon, hay 100 millones de células inteligentes, células que tienen comunicación, donde se genera el 95% de la serotonina, el neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, con la alegría, el neurotransmisor que tiene que ver con toma de decisiones y que el cerebro ocupa para eso. Entonces, quiero que vean esta imagen, que es una imagen caricaturesca, pero que quiero evidenciar o que quede la imagen en ustedes. La información que del cerebro va al sistema digestivo, digamos que la proporción es de 1 a 8 a 9. Es decir, es más la información que surge del sistema digestivo hacia el cerebro que del cerebro al sistema digestivo. Tradicionalmente se ha pensado, o bueno, ya la neurociencia lo dicen así, pero antes se pensaba que el cerebro comandaba todo. Y hoy ya sabemos que el sistema digestivo es autónomo, ¿sí? Él es el proceso que tiene que procesar. Y resulta que aquí en el colon, donde es toda una comunidad de bacterias, hablamos de trillones de bacterias, son las que nos permiten tener salud. Son las que nos permiten procesar información que va a ir a todo el cuerpo. Son la parte que nos va a facilitar bienestar. Ya ahora está hablándose de psicoalimentos. Está hablándose que es importante cuidar sistema digestivo, colon principalmente, intestino principalmente, porque ahí están las bacterias que van a facilitar salud mental y salud física como tal. Y como les decía, ahí se produce el 95% de la serotonina. ¿Y qué hace la serotonina? Hace funciones bien importantes que nos van a generar mayor estabilidad. Dice Margarida Mas, todo está relacionado en un círculo. Cuando se regula la flora, gracias a la acción de los probióticos y prebióticos, compuestos presentes en la dieta que estimula el crecimiento o la actividad de las bacterias, sí parece, según algunos estudios, que favorece bienestar psicológico. Estamos hablando que los prebióticos son la comida de los probióticos en los intestinos, ¿sí? Van a dar estabilidad psicológica, pero estamos mal de ahí, no. Por eso es que lo que yo he visto en la clínica y el colega posiblemente también vio en su clínica y ustedes han visto en sus espacios, generalmente la gente que está con pensamientos de suicidas tienen complicaciones digestivas. La gente que está con depresión y ansiedad tiene complicaciones digestivas. La gente que está con tristeza profunda, que ha tenido pérdidas, también tiene complicaciones digestivas. Y es algo que no lo estamos observando detenidamente. Imagínense ustedes las políticas que tendrían que haber orientadas a fortalecer el sistema digestivo como parte de la prevención del suicidio. Digo, esta solo es una variable. Ya sabemos que hay muchas otras, pero esta visión tenemos que empezar a tomarla en cuenta, porque hoy por hoy estamos inundados de comidas chatarras, de comidas rápidas. Sí, ahora parece ser que es lo más práctico y además comer rápido. Por eso es que va a ser clave cuidar más sistema digestivo para poder tener más estabilidad emocional y psicológica y por supuesto física. Ahora bien, el tema de la serotonina, en ese neurotransmisor que el 95% está en el sistema digestivo, es lo que está relacionado con el control de las emociones y estado de ánimo. Miren qué interesante. Y yo quiero que nos vayamos a la siguiente parte. Otras funciones de la serotonina dice, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. Y esto es clave. Estamos hablando entonces que cuando una persona que está en riesgo de suicidio, una persona que está en ese paso de caminando hacia su última acción en la tierra, ¿sí? Está con procesos cognitivos que no le están permitiendo ver alternativas, ver soluciones. Y además está en un estado emocional deteriorado, con pocos recursos emocionales. Y la serotonina es clave en esto. Además decimos que junto a otros neurotransmisores, como la dopamina y la noradrenalina,
que participa en mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. Entonces, la serotonina, que está en el sistema digestivo, que ahí se produce más, hay que cuidarla. Por eso va a ser clave atender y cuidar completamente lo que tenemos en nuestro sistema digestivo. Y por supuesto también dice que regulación, secreción de algunas hormonas, como es el caso de la melatonina, una proteína entre cuyas muchas funciones está regular los ritmos circadianos y de sueño. Nos vamos a dar cuenta que la gente que está en riesgo de ir al suicidio, sí tiene problemas para dormir. Miren qué interesante. Entonces, si ya sabemos que el dormir, que la fase 4 del sueño nos permite reparar psíquica y físicamente, y alguien no está durmiendo bien, porque tampoco está pensando en las alternativas, sino que en el sufrimiento que tiene, ¿sí? Y además está generando el alto nivel de ansiedad, tenemos la bomba de tiempo. Por eso hace clave que aparte de escuchar a la persona, aparte de la terapia psicológica per se que podamos dar, aparte del acompañamiento que podamos darle socialmente y familiarmente, revisemos cómo está alimentándose esta persona. Sabemos que en Latinoamérica mucha gente está aguantando hambre, pero mucha de esta gente también se compró una Coca-Cola. Mucha de esta gente también se compró un pan para comer porque piensa que con eso se llenaron y ya basta. No, necesitamos entender que es todo un proceso educativo. Por eso las políticas de Estado van a ser claves, donde las escuelas mismas hagan lo que es la enseñanza de una nutrición saludable. Si comí poquito, que eso poquito sea saludable, que no sea solamente para llenar el estómago, porque el sistema digestivo, ese cerebro entérico, ese cerebro emocional, que ahora las neurociencias y la gastroenterología está cada vez estudiando más, ¿sí? Con evidencias, van a permitir entonces que si yo me nutro mejor, voy a estar mejor. La señal es sencilla. Cuando alguien está tenso, sistema digestivo sufre. Cuando alguien está en alarma por muchos años, sistema digestivo sufre. Ahora le llaman síndrome de colon irritable. No hacemos nada con ese diagnóstico. Sabemos que el colon está sufriendo y sabemos que esta gente va a tener una complicación emocional. Toca entonces hacer un poquito la mirada a dos áreas. Uno es al lenguaje que ocupa la gente que está en estas condiciones, en el camino A. Y dos, hacer una mirada hacia el cuerpo, hacia la parte, no el cerebro, hacia la parte del cerebro emocional que es colon, que es estómago. Aquí, miren, es tan sencillo esto. Cuando yo me encuentro con gente en la clínica que está con este tipo de pensamientos negativos, le llaman a unos, o pensamientos con el lenguaje que les he dicho, yo les digo, miren, suspendan los lácteos, suspendan la leche de vaca, suspendan el queso, suspendan el requesón, suspendan la mantequilla, suspendan la crema, por 30 días. Y esta gente empieza a darse cuenta que piensan diferente. ¿No les sorprende eso? Quiere decir entonces que lo que comemos va a facilitar que pensemos diferente. Dime qué comes y te diré cómo piensas. Dime qué comes y te diré cómo sientes. Esto va a ser clave. Esto es importante porque necesitamos orientar esa mirada hacia el cerebro entérico, hacia el cerebro emocional, hacia nuestros intestinos. Hay muchos estudios sobre eso, sobre la flora bacteriana, por ejemplo. Ya ahora ya hay estudios donde cambiando la flora bacteriana, ¿sí? La gente cambió estados emocionales y empezó a recuperarse de salud física. Además empezó a dormir bien. Ya hay experimentos sobre eso. Quiere decir entonces que vamos a orientar un poco, por favor, hacia esa línea. Quiera Dios que los países que nos van a escuchar puedan volcarse a investigar sobre esto, volcarse a hacer experimentos sobre esto, volcarse en aquellas personas que están sufriendo emocionalmente. Porque fíjense que es bien interesante. Al que tiene depresión, al que tiene ideas suicidas, posiblemente lo vamos a medicar. Posiblemente le darán esas pastillitas para poder quitar la depresión o disminuir la neuroquímica o para dormir. Pero mientras no se procese adecuadamente el sistema digestivo con los traumas que tiene, va a ser imposible. Porque va a estar dependiendo hasta que medio se estabiliza. Y quizás solo baste hacer cambio de dieta, quizás solo baste hacer un poco de ejercicio y acompañar y escuchar a estas personas. Ya somos muchos. No queremos más jóvenes como la que yo tuve la oportunidad de acompañar ese febrero,
que para él yo le he dado seguimiento, él está muchísimo mejor, no toma químicos. Está muchísimo mejor, ya está en otra perspectiva, porque la gente que está en el proceso de suicidio, yo le llamo proceso, ¿sí? Realmente no quiere morirse, no quiere matarse, quiere dejar de sufrir. Y entonces, abordando esto, vamos a cambiar perspectiva. Esto es lo que yo tenía para ustedes ahora. Sé que mucha gente va a generar alguna reacción porque es una mirada nueva que estamos teniendo y que yo estoy trabajando aquí desde la clínica con mis pacientes, no solamente de aquí, sino que también fuera del país. Bueno, hasta aquí llego. Bueno, gracias Rolando por mostrarnos la importancia de la relación entre la mente y el cuerpo y la importancia también que tiene la serotonina, ¿no?, en nuestro organismo. Muchas veces nosotros no vemos lo que estamos comiendo, no tenemos en consideración y no sabemos la manera de que nos está afectando, ¿no? Es importante cuidarnos nuestra salud mental y la estabilidad emocional, ¿sí? Sobre todo nosotros que somos jóvenes, como vos bien decías, somos lo que comemos y eso a futuro se va a notar mucho en nuestro organismo. Te agradecemos mucho, no sé si hay algunas preguntas para el final la dejamos y en este momento le vamos a dar lugar a nuestro ponente que nos hablará sobre la asistencia y la prevención del suicidio. Él es el profesor Alejandro Giozzoli Romero, criminólogo, autor del libro Manual Básico del Perito, Traspuplicen, 2019, escritor de las revistas especializadas Edicta y Tazbetat, no sé si está bien dicho, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y diversas instituciones de los estados de Puebla, Baja California, Veracruz y Ciudad de México. Tiene distinciones regionales e iberoamericana al mérito académico, es asesor pro bono en políticas de protección de grupos de vulnerabilidad. Te damos la bienvenida, Alejandro. Gracias, Noelia. Es un gusto trabajar con ustedes un poco. Compartiré mi pantalla para comenzar. Muy bien. Pues, de hecho, voy a partir de la gran charla que me antecede. Realmente me va a sentar muy bien para base, porque para asistencia necesitamos conocer el fenómeno. Vamos a hablar entonces acerca de la prevención del suicidio. ¿Cómo se previene? Pues conociendo directamente el fenómeno, conociendo qué se realiza en caso de, y pues vamos a apresurarnos un poquito porque el tiempo pues nos come. Muy bien. Como lo comentaba Rolando, en la parte literaria, en la parte académica, podemos encontrar una gran cantidad de información. Tan solo basta conocer los informes que emite la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, pero tenemos, bueno, esta frase desde ya hace algunas décadas, me agrada porque cubre los elementos que pues incluye este fenómeno. Me permitiría citarla. El suicida presenta una personalidad, ojo, personalidad fragmentada, dividida, silenciada, que realiza el comportamiento intencional autodestructivo en un medio familiar, social y cultural. Estos elementos ya los mencionaba Rolando y demarcaba la importancia que tiene cada uno de ellos, que por múltiples factores no puede impedirlo. La consecuencia es la pérdida de la vida. Si sobrevive, habrá de contemplar las posibilidades de reiteración del comportamiento. Esa es la importancia de la asistencia hacia las personas. Pero, ¿a quién asistimos? Si uno podría pensar, ¿cómo vas a asistir a la persona que pues ya falleció? La asistencia comprende dos elementos. Uno, asistencia y tratamiento a familias de las personas que han intentado suicidarse o de las personas que han culminado con este comportamiento.
y la asistencia hacia individuos sobrevivientes para prevenir un nuevo intento autodestructivo. Vamos a comenzar con la asistencia directamente hacia el tratamiento a las familias. ¿Por qué es importante asistir a la familia? Tomemos en cuenta que la familia es el núcleo en el que nos desarrollamos. Es decir, la principal función de una familia es procurar a la persona, procurar el desarrollo. Cuando nos enteramos que uno de nuestros familiares pues intentó suicidarse o ha llegado a cometer suicidio, pues muchas familias, de hecho sería raro que no, habría que ver cuál es la dinámica que tiene cada una, pero vemos que se comienzan a resquebrajar, vemos que comienzan a desestabilizarse, pero todo comienza directamente por el hecho de cómo es posible que pues mi mamá, cómo es posible que mi papá, que mi hijo, que mi hermano, que mi primo se hayan suicidado. ¿Qué va a decir la gente? Oye, pues es que somos familia y yo nunca lo vi. Oye, ¿cómo es posible que los vecinos, los compañeros de trabajo, los amigos, pues ya habían escuchado algo de esta verbalización, pero pues nosotros no? Ese es el primer shock en el que entra la familia. No es extraño que en ocasiones la familia no advierta de la conducta autodestructiva, pero esto es del todo cierto. En ocasiones entramos en negación, realmente los vemos, pero no queremos en verdad considerar que tienen un riesgo de suicidio. Muchas familias tienen ya en la asesoría de victimología una falta de respuesta ante el suicidio, es decir, el hecho de que la persona, la familia, la mamá del chico que acaba de perder la vida no muestre grandes emociones no significa que está bien o que no lo quería o que tenía problemas con él. Simplemente, bueno, no podemos sacar conclusiones antes de conocer de manera clínica, como lo estaba comentando Rolando, pues esta parte longitudinal de su historia. Tener en cuenta también que el suicidio presenta consecuencias gravísimas para todos los familiares de este grupo social, pero sobre todo los niños son especialmente vulnerables. ¿Por qué se da esto? Para empezar, los niños no comprenden y los adultos no saben explicar las conductas autodestructivas. Ese es el problema. ¿Cómo le explicas a un niño que su familiar, su papá, su tío, pues acaba de perder la vida porque él mismo se lo causó? Es más fácil, bueno, entre comillas, más fácil explicarle, pues es que estaba enfermo, es que tuvo un accidente, es que, bueno, multitud de razones. Pero ¿cómo le explicas a un infante toda la complejidad que precede la culminación de un suicidio? Es el problema, y parte de la prevención, parte de la asistencia implica que los adultos sepan qué es una conducta autodestructiva y cómo se puede atender. Bien, entre los aspectos asistenciales para las familias tenemos, esta parte la trabaja directamente la parte psicológica, la desculpabilización de la situación traumática. Por mucho tiempo, por años, si es que nos atiende, las secuelas por el trauma pueden seguir a la persona, a la familia. Entre el seguimiento que le he dado a este tipo de familias, a este tipo de personas, pues han pasado varios años y todavía recuerdan. Es que yo recuerdo la última charla que tuve con mi novio que se suicidó. Es que no le pude haber dicho tal cosa. Es que ¿cómo es posible que no lo haya visto? Sí vi que se estaba preparando, vi los instrumentos que ocupó, vi que salió a tal lugar, a tal hora de la noche, como estaba comentando una situación, pues al inicio Rolando, y cómo es posible que yo no lo noté. Fue mi culpa. Si lo hubiera prestado atención, pues bueno, hubiera sido otra cosa. Hay que trabajar con esta parte de desculpabilizar a la familia y elaborar correctamente el duelo. No significa, ojo, el engaño de, pues es que la persona tomó su decisión y ustedes no influyeron. Obviamente, como lo comentó Rolando, todo influye,
desde la parte biológica, que es algo que yo acabo de aprender, hasta la parte sociocultural. Obviamente todos influyen, pero la parte de superar este duelo implica, bueno, pues asume únicamente la parte que te corresponde, trabájala y bueno, pues a seguirle. Ojo, yo lo estoy explicando desde una parte de mi experiencia y la parte académica, pero únicamente para ser tan objetivo como se pueda en este tema muy sensible. No sirve de nada comenzar a explicar algo de, pues es que pobrecitos, hay que consolarlos, hay que apapacharlos, a la familia, si es que, bueno, la familia lo que necesita son procesos psicológicos muy, muy específicos. Bien, sobre todo, de manera estadística, se va a trabajar algunas medidas preventivas para evitar nuevos comportamientos autodestructivos en la misma familia. He tenido, entre los estudios clínicos que he tenido, pues hay personas que han intentado suicidarse, pero al revisar el estudio clínico, al revisar el estudio longitudinal de la familia, pues resulta que el papá tiene antecedentes similares, o la mamá, o los abuelos. O qué pasa, de hecho una pregunta que me han hecho bastante recurrente, ¿qué posibilidad hay o qué tanto influye el hecho de conocer a una persona que se suicidó para que otra persona lo realice también? Bueno, aquí podemos hacer una analogía. ¿Cómo aprenden los niños? Si es que en su infancia o en el aprendizaje han conocido que una persona, está mal dicho, pero solucionó sus problemas quitándose la vida, pues bueno, a menos que le enseñes, le expliques al niño que bueno, cómo ocurrió esta dinámica, que en realidad no fue la solución del problema, que en realidad por qué se realiza todo esto, qué consecuencias puede tener, bueno, pues se puede comprender desde un modo distinto. Para trabajar directamente con los individuos sobrevivientes a su propio intento autodestructivo, se va a trabajar dependiendo del momento de la intervención. Vamos a profundizar un poquito más adelante en cada uno de estos. En los momentos en los cuales puede encontrarse una persona, sería uno antes de la crisis o en los actos preparatorios, como los comentaba Rolando, dos durante la crisis, cuando en la anécdota de Rolando, pues captó a esta persona, o bueno, la parte después de la crisis, cuando se le da el seguimiento. Va a depender en qué etapa se encuentra para el modo de intervención que vamos a tener. Entre las medidas de asistencia, vamos a tener medidas hospitalarias de seguridad para procurar que la persona pues, no se lesione a sí misma, un tratamiento individual o familiar, como lo acabamos de mencionar. La asistencia es, y no va a dejar de serlo, una intervención en crisis. Así que parte de las técnicas, parte de las metodologías que ocupan, parte de el procedimiento que ocupó Rolando, si es que no me estoy equivocando aquí porque es más de su área que la mía, pues son técnicas de intervención en crisis. El hecho de abordarlo de manera directa, sin vacilar, es parte de para apoyar, para poder llegar a la persona. Es importante que el especialista tenga conocimientos en ello. Vamos a comenzar con la parte del modelo antes de la crisis. Me estoy enfocando directamente, como es poco tiempo para profundizar en cada detalle, en algunas recomendaciones, algunos tips para la población en general, porque bueno, ¿a quién recurre una persona cuando tiene problemas de esta cuestión existencial? Realmente al amigo, o al compañero de trabajo, o bueno, algún familiar de confianza. Este conocimiento no debe ser únicamente del especialista en psiquiatría, o únicamente del especialista médico. Por eso lo estoy exponiendo de este modo. Bien, ¿cómo se detecta a una persona antes de la crisis? ¿Cómo pueden ustedes saber que una persona puede estar en riesgo y necesita atención? Cuando el propio sujeto manifiesta su estado de crisis o ideas de muerte hacia la familia o amigos. La parte psicológica lo llama verbalizar. El hecho de materializar en palabras para expresar las ideas que ya tiene rumiando en la mente.
En ocasiones, la persona que lo detecta son los compañeros de trabajo, quienes pasan 8 o 10 horas junto a esta persona y pues de momento cambió hábitos. O sabes que pues ya no quiere salir con nosotros, pues oye, pues de momento lo vemos más decaído o su rendimiento laboral ha bajado. Eso se trata también en la cuestión educativa. O como tercer punto, y de hecho aquí tiene más incidencia en lo que me antecedió en la charla de Rolando, en la detección por parte de los profesionales de la salud. Eso es verdad y esto se da bastante. Tienen esta cercanía social para el hecho de poder preguntar cosas más íntimas que cualquier otra persona. Una persona, un compañero de trabajo, normalmente no va a estarle preguntando, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Cómo te estás alimentando? Pero el profesional de la salud sí, porque es parte de su trabajo. Y además de que se da esta confianza con ellos. Rolando estaba comentando que el gastroenterólogo, el médico, por cuestiones de insomnio, por cuestiones de mala alimentación, por cuestiones de deficiencias hormonales, se puede dar cuenta de que hay un desequilibrio orgánico y sí puede señal de que, pues oye, pues necesitas o necesito profundizar un poquito más en esa historia, el cual pues el profesional de la salud comienza a derivar a esta parte si es que no es de su área. ¿Qué se realiza entonces antes de la crisis? Ya vimos quiénes lo detectan. Es importante iniciar esta parte psicoterapéutica. Necesitamos intervenir con los familiares y amigos para que ayuden y protejan a la persona. Esto, pues ya lo estaba comentando el ponente anterior. Necesitamos percibir adecuadamente múltiples conductas y síntomas, así como intenciones o relatos manifiestos verbales. Podría sonar cliché el hecho de estas cartas que se escriben antes de cometer este comportamiento de no se culpe a nadie de mi muerte. No esperen esa carta. Sonará cliché, sí sucede, sí, pero entre tantos comportamientos simbólicos para despedirnos, no esperen únicamente esta cuestión literaria. Si la persona está mostrando otro desempeño, si está mostrando un comportamiento diferente con la familia, si un compañero de trabajo está mostrando pues algunas alteraciones que pueden ser señal de alarma, pues no es, no es adecuado dejarlas pasar. Necesitamos ya aquí en la parte psicológica, ya con la cuestión de la derivación psicológica, identificar las características de personalidad que tiene la persona, este individuo. Porque tal vez los compañeros de trabajo pues no lo conocen tan bien o no lo conocen por mucho tiempo como para poder decir, es que este patrón de conducta no lo tenía. Pero el psicólogo sí puede determinar, pues es que es parte de su estructura, son rasgos de personalidad. La situación en la que se encuentra, su sensibilidad y comprensión de la familia sobre el estado depresivo. Es decir, la sensibilidad familiar. En verdad comprenden, en verdad se escuchan, hay comunicación, saben cómo se da este fenómeno del suicidio. Podemos ver también, hay que trabajar antes de la crisis si es que en ocasiones podemos enfrentarnos con comportamientos como negación, tanto de la familia como de los amigos. ¿En qué consiste esto? Es que no ha salido con nosotros, pero es que su novia lo dejó y pues bueno, es comprensible que pase un rato a solas. No, es que no tiene problemas, es que él así es. O la familia, pues es que mi hijo está encerrado en su cuarto, pero pues bueno, es cuestión de él. Si tuviera algo mal, me lo comentaría. Es parte de negar algo que ya estamos viendo. Pasando a en qué consiste el siguiente modelo, que es durante la crisis, podemos encontrar diferentes situaciones. Aquí hay varias de mi área, varias de mi especialidad, para poder aportar a esta charla. Podemos encontrar, de hecho, tristemente, en ocasiones por transmisiones en vivo, por redes sociales, por cuestiones de dejar un video, a la persona que está a punto de quitarse la vida, ya en el lugar, ya con el arma, ya con las circunstancias. Pero en realidad son pocas situaciones en las que podemos encontrarnos así. No solamente el suicidio deriva de una depresión mayor,
no suicida únicamente de un trastorno bipolar, no deriva necesariamente de algún trastorno psiquiátrico. Podemos ver algunas otras cuestiones que inciden o predisponen o por cuestión, pues bueno, ocasional, pueden influir en esta situación. Tenemos, por ejemplo, el comportamiento posterior a un delito. Mis colegas que me estén viendo en la parte de criminología o de victimología, de hecho nosotros trabajamos tanto en prisiones como en atención a víctimas con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Mucho en delitos pasionales. ¿Qué pasa cuando yo, Alejandro, encuentro a mi pareja con otra persona, mato a la persona, mato a mi pareja, mato al amante y me mato a mí mismo? Por una cuestión, bueno, una cuestión momentánea, una cuestión pasional, pues bueno, se da. O estos fenómenos de suicidios colectivos. No vamos a profundizar en ello, pero son parte relevante en esta parte, porque entran también en la parte del suicidio. O en jóvenes delincuentes, o bueno, ya un poco más grandes, que al darse cuenta, al entrar ya en razón de lo que han cometido, o al darse cuenta del tiempo que les espera en prisión, o la reacción social que va a enfrentar su familia, o él mismo, al salir, deciden quitarse la vida. Sonará chusco, pero es para ejemplificar esta cuestión de a quien hayan detenido, a quien hayan tenido en prisión preventiva, a quien esté en observación, le quitan todo objeto con la que pueda ahorcarse, con la que pueda privarse de la vida. En ocasiones he visto en redes sociales el hecho de qué estará haciendo esta persona y ven a la persona que va con sus tenis, van con sus cordones en la mano y pues ya saben que se los quitan para que no se suicide. Bueno, esto no es una broma en realidad, esto ocurre. Vámonos a la parte de víctima. Sobre todo nosotros trabajamos con las víctimas, en especial atención, con las víctimas de delitos sexuales, porque sufren una estigmación muy intensa para sí mismos como de su propia familia. El hecho de a la gente no se le olvida quién fue violado. Se sienten sucios a sí mismos. Comportamientos simbólicos como estarse bañando continuamente, estarse aseando, pues pueden ser señales que puedan indicar algún problema, un desajuste aquí, que pueden indicarnos, oye, pues necesita atención especial, necesita comprensión, necesita hablar, necesita expresarse esta parte, o la contención, como lo comentaba Rolando. Las víctimas que han sido de estafas o de fraudes grandes, el hecho de perder su patrimonio, pues implica, pues es que era todo lo que tenía. Perdí a mi hijo, perdí mi empresa, perdí lo que quiera. Hay que tener cuidado especial tanto con delincuentes como víctimas. Esto pues no se trata continuamente, pero es parte de mi área y que nosotros estamos en contacto con ello. Un poco más conocido es el comportamiento suicida y la drogodependencia, por ejemplo, al estar consumiendo tanto estimulantes como depresivos o en las crisis de abstinencia, en las cuales, pues bueno, el organismo necesita esta sustancia y pues es tristemente común el hecho de que llegan a suicidarse. Esto lo pueden observar con intervenciones en las cuales encierran a la persona. Por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos encierran a la persona, lo privan completamente de la sustancia y pues bueno, el organismo por ese desajuste comienza a portarse más agresivo y pues bueno, en ocasiones culmina en suicidio. Otra situación está la de un suicidio y desastre. Las personas que han vivido un desastre natural o ocasionado por el hombre, en ocasiones recurren al suicidio. Es alarmante la estadística que podamos encontrar después de algún desastre en la cual la gente perdió todo su patrimonio, perdió a sus vecinos, perdió a sus familiares, perdió lo que quería y pues bueno, ya no encuentra algún motivo o a su perspectiva para seguir viviendo. El tercer modelo es después del intento suicida. Obviamente estamos hablando de evitar que se reincida en ello. ¿Cómo trabajamos con el sobreviviente? Necesitamos trabajar de manera directa, es decir, tenemos que conocer y que él conozca las características del comportamiento que acaba de cometer. Es decir,
¿Qué implicaba ese lugar? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué un arma específica? La OMS nos da una lista enorme de sustancias usadas para suicidio. Pero ¿por qué un veneno? ¿Por qué un raticida y no un cuchillo? ¿Por qué una soga? ¿Por qué se aventó un barranco? ¿Por qué se aventó de un puente? Todo esto es parte para poder comprender qué es lo que quiere dar a entender, qué quiere ser escuchado. Las circunstancias, los determinantes y motivos principales, regularmente es por la pérdida de algo que él valora, que algo quiere, y pues lo que se busca es encontrar un nuevo sentido a lo que tiene. La situación familiar, la situación educativa laboral, esto se da mucho tanto en mobbing como en bullying, por ejemplo, y las consecuencias, necesita conocer las consecuencias que pudo haber tenido el intento suicida, tanto físicas, emocionales, familiares y sociales. De este modo es como se llega a atender a este tipo de sobrevivientes. Hay que considerar también la repetición del comportamiento suicida. Se va a encontrar en 3 pautas de repetición. Una crónica, con repeticiones múltiples, regularmente se repiten en los primeros meses o al año, necesita estarse dando un seguimiento por no menos de un año. En ocasiones se da por lapsos de tiempo prolongado. Esto se da, por ejemplo, entre la pérdida o un duelo mal superado por el hecho de una pérdida en una fecha especial. Algunas personas pues son más predispuestas a suicidio en determinadas ocasiones simbólicas. O muchos casos son por una situación única, por las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Hay que identificar cuál es la pauta para saber cómo se le está atendiendo. Un error es creer en la palabra del paciente. Y esto es una realidad. En ocasiones, el hospital, simplemente por el hecho de que el paciente cree que al decir al hospital, no, yo ya estoy bien, yo me siento mejor, he encontrado un nuevo sentido para mi vida, implica que va a generar esta confianza de que pues ya el problema ya se mitigó. Esto no es del todo cierto. La persona, si hemos tenido un amigo, un familiar que ha tenido estos intentos y pues lo vemos bien, no implica que en verdad haya superado esta parte, esta fase. Vamos a cerrar, voy cerrando con algunas recomendaciones que yo he visto, algunas carencias, algunas buenas prácticas para el personal asistencial. No todos son especialistas los que se encargan de atender a las personas con intentos suicidas. En ocasiones son voluntarios. No todos son psicólogos. En ocasiones son trabajadores sociales, son abogados, son criminólogos, son victimólogos, como su servidor. Pero la capacitación especializada para atender a pacientes con estas problemáticas es importante. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene fundamentos un poco más religiosos y la persona no sabe cómo hablar este mismo lenguaje o no comprende el fundamento que tiene esta persona? Es importante conocer un poquito de todo esta parte para saber cómo comunicarse. La comunicación es importante, pero hay que saber en qué código se está comunicando. Necesitamos adecuar las metodologías para el problema específico. Como han visto, como lo he expresado de manera muy, muy breve, las situaciones son muy, muy dispares. No existe una metodología, una norma oficial mexicana específicamente para trabajar directamente con un paciente con riesgo de suicidio. No existe porque va a depender de la situación específica que tiene esta persona. Sobre todo, las personas que se dedican a trabajar con esas personas necesitan ser supervisados y observados muy minuciosamente en el desarrollo de su profesión y en su vida personal. Porque el estar escuchando a una persona que se suicidó, a una persona que estuviste asesorando, que le estuviste dando seguimiento durante meses y que después te enteras, pues bueno, nunca deja de ser un golpe duro. Es importante asegurar la estabilidad mental de las personas que están atendiendo o están apoyando, están dando esta asistencia a las personas en riesgo de suicidio.
tenemos que tener en cuenta que toda amenaza de suicidio pues debe ser tomada en serio. Cerraré con algunas recomendaciones que se dan a nivel académico y a nivel práctico para una agenda de gobierno para atender este problema de salud pública. Tenemos diferentes retos, múltiples retos para poder conocer a profundidad en qué consiste esta fenomenología. Pero entre las alternativas que sí se pueden realizar están, uno, desarrollar alternativas no hospitalarias para ciertos usuarios. El hecho de que una persona haya presentado una crisis con riesgo suicida no necesariamente implica hospitalización. Es más, si se atendiera de manera hospitalaria a todas las personas con este riesgo, no alcanzarían. No hay, al menos en México, no hay suficientes hospitales psiquiátricos que son los encargados para poder dar esta atención especializada. En cada estado habrá un hospital, si va bien. En ocasiones no tiene ninguno. Por ejemplo, Tlaxcala no tiene ningún hospital psiquiátrico. Pero esto no implica que a quién acudo. ¿A quién acude una persona que sabe que tiene estas ideaciones? La gente no conoce que su unidad de medicina familiar o los hospitales tienen especialistas o tienen médicos que han tenido capacitación o un curso, al menos un diplomado, tienen conocimiento acerca de qué hacer, cómo atender a un paciente agresivo o angustiado. Acérquense a ellos. Hay que eliminar el estigma a nivel social del psiquiátrico, de atención psiquiátrica, por el hecho de que es que como voy a ir a un psiquiatra o es que me canalizaron con un psiquiatra, yo no estoy loco ¿cómo es posible que me estén mandando? Hay que promover la salud mental, pero eliminar estos estigmas. Necesitamos realizar una evaluación longitudinal de seguimiento a las personas que han presentado este riesgo de suicida y no únicamente transversal. Es decir, si nosotros estamos atendiendo a una persona con este riesgo, no vamos a llenar únicamente una lista con ítems de ¿tiene riesgo o no tiene riesgo? Si tiene riesgo, lo hospitalizamos. Si no tiene riesgo, mándalo a su casita y pues bueno, vamos a atender a alguien que sí lo tenga. Esto es dicotómico. Realmente, a quien ha presentado estos comportamientos necesita seguimiento, como lo he comentado. Necesitamos un estudio longitudinal. Por último, necesitamos cambiar esta visión dicotómica en lugar de una estratificada del riesgo suicida. Es decir, conocer que el suicidio se puede dar por múltiples causas, múltiples y muy variadas causas. No únicamente por razones de depresión, no únicamente por razones económicas, sino un poco de todo influye, pero hay que tomarnos el tiempo de escuchar. Esa es la respuesta para la prevención del suicidio. Esa sería toda mi intervención. Dejo mi número de contacto para algún comentario, alguna duda, porque no siempre se puede solventar en estos eventos porque es muy, muy corto. De hecho, me extendí un poquito, pero agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Y bueno, la importancia de percibir las múltiples conductas, ¿no?, que tienen estas personas, los signos, los síntomas, que las conductas también que puede haber cambiado en un tiempo, y la importancia de la familia y del lugar donde se trabaja también, ¿no? Porque ellos van a ser lo que van a tener en contacto primeramente con estas personas y van a ver los cambios que está teniendo, ¿sí? También la importancia de tener personal capacitado para que puedan atender a estas personas, no tan solo en un hospital, sino también en otras áreas, por ejemplo, un agente sanitario que tenga conocimientos acerca de este tema, y en general, ¿no?, se debería dar temas sobre la salud mental y el cuidado para evitar justamente que se produzcan estos suicidios, ¿sí? Bien, ahora vamos a habilitar al tiempo de preguntas que están en Facebook. Tenemos la primera pregunta de Alex Rodríguez. En Ecuador el tema del suicidio está muy latente, sobre todo en los jóvenes. ¿Se puede hacer algo al respecto en el aspecto educativo? No sé quién de los dos quiere responder la pregunta. Los dos.
Los dos. O los dos, si O gustan. los dos, sí, Claro, exacto. Claro, desde de ambas perspectivas, ¿no? claro, sí. Sí, perfecto. Obviamente se puede hacer mucho, porque acordémonos que parte de la población que se suicida es gente que está estudiando. Entonces podemos definitivamente hacer mucho desde los planes de estudio. ¿Ven? Sé que algunas veces va a desmoralizar al estudiante saber que un maestro fue el que se suicidó, pero van a haber excepciones, ¿verdad? Entonces, hacer planes de estudio que vayan orientados a la prevención. Y Alejandro dijo algo que me llamó la atención y creo que, perdón, creo que habría que formar gente desde a nivel de estudio universitario, posiblemente, no sé, que no sean profesionales de cómo hacer intervención en crisis ante casos de suicidio. Me explico, es decir, que sea parte de una formación transversal que puede haber desde el kinder, si quiere, pues manejándolo cada quien a su nivel. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Es necesario? También. ¿Se debería? También. Entonces, y como yo decía en mi intervención, y quizá también parte de la prevención va a ser educar de cómo estamos alimentándonos. Sí, desde la parte, aquí en México, desde la parte de criminología, varios colegas han estado trabajando con instituciones educativas, sobre todo para programas, ojo, de prevención de bullying. Uno diría, pues bueno, ¿cómo se relaciona el bullying con el suicidio? De hecho, tiene incidencia y de hecho es una de las consecuencias, parte del hostigamiento escolar. Sí, el hecho de trabajar directamente con los factores que pueden predisponer a la situación de vulnerabilidad es el modo en el que mi área contribuye a la prevención del suicidio en el sistema educativo. Y yo, perdón, puedo decir una cosa nada más respecto a esto. Va a ser importante entender que muchas veces Adelante. ese bullying del que habla Alejandro, fíjense lo que voy a decir, y es tan real esto, muchas veces no viene del estudiante como tal. Ese bullying viene del maestro o la maestra, ¿ven? Con violencia verbal, violencia psicológica, muchas veces violencia patrimonial. Es decir, el bullying como tal puede ser hecho y promovido ante el resto de estudiantes por el docente. Tocará entonces también ir a orientar planes de educación hacia el docente también. Solo quería hacer ese aporte. Bien, gracias. La segunda pregunta es de David Gallegos y dice, ¿cómo se le explica a una familia que no le agrada acercarse con psicólogos por prejuicio que es importante una intervención? No sé quién quiere Le dejo esta responder. respuesta a Alejandro. De hecho, yo consideraría aquí que la respuesta sería un poco más de Rolando, porque yo seré honesto, suelo derivar con el psicólogo que se encarga de relaciones familiares, precisamente porque conoce las técnicas adecuadas para poder intervenir con las familias que se comportan con conductas un poco hostiles con la familia. Hay que conocer, de hecho, la terapia aquí sería familiar, para conocer el fondo y de aquí ya especificarse en la cuestión de la persona que tiene este riesgo. Pero si la pregunta iba encaminada hacia si yo tengo esta vulnerabilidad y no me puedo acercar a mi familia, si bien como lo comenté, la familia es la encargada de protegernos, de cuidarnos, no son los únicos. Y en dado caso, de hecho, el riesgo de suicidio se considera una urgencia, hay que acercarse con un servicio de salud, ya sea público, ya sea privado, o incluso con un amigo. El hecho de que ustedes están escuchando aquí, en qué consiste la asistencia, obviamente no se les dio la técnica para atención en crisis, pero al menos que ya sepan el hecho de que es importante contener y escuchar, pueden hacer mucho, mucho más que el hecho de acercarse a una familia que, bueno, no sabe cómo sobrellevar este comportamiento o se porta de manera hostil. De hecho, ustedes ya hacen bastante por tenerse el tiempo de habernos escuchado el día de hoy. Bueno, gracias Alejandro. Sí, ¿Quieres adelante. Bien. Creo que Rolando quiere también dar ¿Quieres una opinión. dar tu opinión?
Y siguiendo la línea de Alejandro, es bien importante entender que hay todavía muchos tabúes con respecto al tema de la asistencia psicológica. Hay mucho, mucho que hablar todavía sobre eso, de despejar mitos y obviamente no clasificar con estás loco, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con Alejandro cuando dice, si no tengo acceso a un psicólogo, por favor, generalmente ahí hay un sacerdote, hay un pastor, ahí hay una religiosa, ahí hay alguien, un líder que está como más estable emocionalmente, quizá un tutor. Lo importante es hablar y además lo importante es escuchar. Así es. Bien, la tercera pregunta es de José Cano y nos dice, de Jorge Cano, perdón, y nos dice, ¿hace falta políticas públicas en estos temas? Sí, sin duda. De hecho, primeramente para concientizar acerca de que el suicidio no es algo tabú, como lo comentaba Rolando, no es algo que deba ocultarse, no es algo de que si una familia sufrió un deceso por este comportamiento, se deba de enclaustrar en su casa y pues no sepa a quién pedir ayuda. Por un tiempo aquí en México se hizo una gran publicidad para números de atención telefónica hacia el suicidio. Pero parte de políticas también está en la cuestión jurídica, en la cuestión, pues como tal, de agenda política, está agregar una norma oficial mexicana, una norma oficial o que se saque un protocolo estandarizado para dar unas bases especialmente para la atención en crisis suicida. Sí existen, pero Rolando comentaba, hay mucha literatura, desde la academia se da mucho, hay muchas investigaciones, pero no hay algo que se haya avalado como tal por una institución eh, o latinoamericana o internacional, precisamente porque el problema radica en toda la variedad de situaciones en las cuales se puede dar un suicidio. Aquí está la dificultad. Si es necesaria la política, sin duda. La dificultad ahí está presente, es latente, pero eso es lo que nos bloquea, es lo que nos detiene para generar esta agenda política respecto a este tema. Rolando, no sé si gustes aportarnos algo desde la perspectiva de El Salvador, ¿cómo has observado tú? Sí, obviamente falta mucho por hacer, falta mucho por construir, falta mucho por hacer esta reflexión que es sumamente emergente, es decir, ahí está y posiblemente parte de las grandes dificultades que hay es el registro. Siempre hay un subregistro de causa de muerte, más ahora en tiempos de pandemia donde se dan muchas variables, ¿verdad? Entonces, sí es necesaria una política, es necesario, o políticas orientadas al tema salud, al tema educativo, al tema de gobernabilidad que tenga que ver con el tema de suicidio. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Hay lo suficiente? No. ¿Se ha impulsado lo necesario? Tampoco. Entonces toca empezar a construir eso desde todas las fuerzas, digamos, que pueden haber en un país, ¿verdad? Porque es un problema real. Sí, a mí me da mucha tristeza saber cuando un joven se suicida porque duele. ¿Qué genio no se perdió? ¿Qué talento no quedó en el camino? Porque no tuvo la oportunidad y porque nadie escuchó y porque no estaban los espacios necesarios para eso. Claro. Bien, gracias. Y la cuarta pregunta es de Frank Berrios y dice, cuando alguien cercano ha cometido el acto, ¿cuál es la mejor forma de abordar en familia? Sí, estamos hablando que alguien ya dio el paso y logró su cometido de suicidarse, ¿verdad? Que logró, sí, o la pregunta también puede Sí, ir me parece que es, cuando sí. algo lo intentó. Bueno, ya Alejandro, yo le dejo la palabra a Alejandro porque él explicó todo un proceso que se debe de hacer, Alejandro. Este proceso es complejo porque la pregunta comentaba, alguien cercano, pero no especifica quién, por ejemplo, un amigo, su pareja, y cómo se acerca a la familia para, pues, comenzar este proceso de duelo. De hecho, lo que se pretende es comenzar este duelo. En ocasiones, el hecho de acercarse no implica que se supera
no implica que se trabaja adecuadamente este trauma. Entre la experiencia que he tenido, de hecho me resuena mucho un caso muy, muy específico en el cual esta chica siguió frecuentando a la familia de su exnovio que se había suicidado, para ella buscar consuelo con la familia, y la familia pues saber que pues tenía el apoyo todavía de esta persona, de esta chica. El problema, ya habían pasado algunos años, la chica no salía con alguien más, o las relaciones que tenía posteriormente, pues bueno, seguían incidiendo mucho en el problema de, es que mi exnovio se suicidó, y lo tenía, no como experiencia, sino como lastre que seguía arrastrando, le seguía doliendo, sobre todo en cada fecha específicamente. Y a la familia, pues incluso, pues está bien sentir el apoyo, de hecho es necesario sentir el apoyo, pero el ser visitada a la familia año tras año, en el cumpleaños del chico, en, el, en la fecha de deceso, en alguna fecha simbólica, pues también impide que sane esta cicatriz, sane esta herida. Lo que se necesita es acercarse, sí, sin duda, porque ambos están dolidos, ambos sufrieron el trauma, necesitan superarlo, necesitan elaborar el duelo, pero una vez elaborado, pues es importante saber también que el apoyo implica también separarse y seguir una vida de manera independiente. Obviamente, darle seguimiento a la persona para evitar algún riesgo de incidencia también, como lo mencioné, pues sí tienen de una manera mayor predisposición el hecho de haber conocido o perdido una persona importante, también para incidir en qué posibilidades tenemos de suicidarnos, pero no más. Es mi recomendación. Claro. Sumando, agregando a lo que decía Alejandro, hay que entender que cuando alguien se suicida, la afectada es el sistema familiar, sistema comunitario, sistema de amistades, el sistema de compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. Es un sistema que se ve tocado, porque abruptamente se ve a alguien porque lo decidió, ¿verdad? Y fue llevado, digamos, desde su interior a quitar su dolor o sufrimiento con el suicidio. Entonces, hay un duelo grupal, si quieren, ¿verdad? Y cada quien lo va a vivir desde la cercanía o lejanía que tenía de esta persona. Y decía Alejandro en su presentación, todo el tema de la culpa, hay que trabajarla. Si alguien después de un año sigue teniendo un duelo que no ha superado, necesita tener ayuda psicológica, porque un año ya mucho. 3 meses, 4 meses, 5 meses, yo sé que es impactante. Yo sé que los papás esperan que sus hijos los entierren, no ellos enterrar a sus hijos. Entonces, eso puede complicar más todavía, pero es importante entender que el duelo como tal es un proceso que el cerebro va llevando poco a poco hasta que lo resuelve. Pero repito, este es parte del sistema que se ve trastocado. Y me gustó mucho la presentación que decía Alejandro en cuanto a que, en todo pues, ¿verdad? Pero cabe para este momento el tema de quitar culpabilización, quitar culpabilidad. Y no solo eso, quitarme la culpa y también lograr administrar, lograr sortear la culpa que los otros te pueden estar echando, porque dice que por tu culpa se suicidó tu familiar o tu amigo. Excelente. Así es. Bueno, la última pregunta que tenemos es de Ian Magalí. Dice, ¿qué tan probable es que una persona pueda reincidir en intentar quitarse la vida y cómo evitar de forma más efectiva? Comienzo yo y después sigue Alejandro ahora. Está bien, Alejandro. Sí, es probable, claro, por supuesto. Es probable que reincida. Sí, yo he tenido casos que han venido a la clínica después de 3 veces. Y ojo, no vinieron por eso. No vinieron por cualquier otra cosa, pero no porque quieren suicidarse. ¿Ven? Es alta la probabilidad, segurísimo. Y comenzaron con algo que no sabían, ¿verdad? Que tomaron pastillas. Las pastillas de la mamá, las pastillas del papá, las que estaban ahí en el botiquín, y lo que hicieron fue dormirse. ¿Sí? Ya después ya intentaron algo más. Tomaron aquí le llamamos el sabor matarata, pero tomaron una dosis tan pequeña, pero ya subieron un nivel. Y luego intentaron cortarse las venas.
ven que ya sabemos que aquí es un poco difícil, ¿verdad? Porque se desmayan y el cuerpo hace que se tanque. Es decir, pero ya vienen intentándolo, vienen intentándolo. Entonces, las probabilidades son súper altas. El porcentaje, no sé si Alejandro tendrá porcentajes o estadísticas de cuántas veces intentó alguien hasta salirse de ese camino o consumar el hecho. Entonces, sí, las probabilidades están. Sí, de hecho, no es estándar, pero la sugerencia, tanto académica como en la praxis también, está el darle seguimiento por no menos de un año. Lo comenté, pero hay razones. Y es que hay que identificar en qué pautas se está encontrando. Si fue una ocasión única por la situación que está viviendo, como por ejemplo la cuestión de haber sido víctima de un delito patrimonial, como lo acabo de comentar, perder su patrimonio y pues bueno, no sabe, pero necesita reconsiderar su situación. Si es algo periódico o algo incidente, por ejemplo, el ejemplo que yo di acerca de las víctimas de delitos sexuales, algo que le está comiendo, algo que le está quemando, obviamente el nivel de reincidencia que puede tener, obviamente es más elevado. O si es algo que, pues bueno, se da por una cuestión simbólica en el aniversario luctuoso de la persona que perdió o en determinadas fechas, pues bueno, hay que considerar eso. Eh, no tengo estadísticas a la mano, pero un dato bastante interesante. No saqué estadísticas por una razón, y es como esta charla iba a ser a nivel latinoamericano, dije, si me voy con estadísticas mexicanas, pues bueno, los de El Salvador, pues obviamente tienen un sistema tanto económico, tanto jurídico, tanto social, pues bueno, las diferencias son enormes. Pero en la cuestión académica tengo un dato, y es que la Asociación Mexicana de Suicidología en el año 2015 realizó un concurso de tesis de posgrado, en el cual obviamente todas versan sobre esta temática, esta especialidad, y de hecho tiene especial referencia un estudio que se hizo al seguimiento clínico de las personas que habían intentado suicidarse, es decir, al seguimiento ante intentos suicidas. Se encontró, obviamente, al verificar si es que reincidieron o no, pero el dato más sobresaliente no era el hecho de cuántas personas fueron, sino cómo reaccionaban las personas al ser rebuscadas, al ser contactadas nuevamente para ver cómo estaban. Se les buscó a los 3 de los 6 meses. Tan solo con la primera llamada del centro, de la clínica, de la AC, 3 meses después, créanme, los estudios lo demuestran, la gente estaba muy, muy agradecida por el hecho de que el especialista le estaba dando seguimiento. Y esto, si es que lo estaban contemplando nuevamente, baja su nivel de riesgo, porque saben a quién acudir, saben que son escuchados, se les monitorea y comparado, ahora sí estadística, comparado con la parte de a quienes no eran monitoreados nuevamente, obviamente la reincidencia bajaba bastante en quienes sí se les dieron seguimiento. Por eso mi énfasis en políticas públicas que le den prácticamente por obligación seguimiento hospitalario, seguimiento clínico a las personas que han tenido algún registro médico con intento suicidio. Bien, excelente. Esas fueron todas las preguntas y nuevamente agradecerle tanto a Rolando como a Alejandro sus ponencias. La verdad que yo personalmente aprendí muchísimo, estoy seguro que todos los que están viendo también, y sobre todo que sigan salvando vidas con su prevención, ayudando y brindando la información que necesitamos, ¿no? Porque por ahí estamos muy cerca de una persona que necesita ayuda y no sabíamos cómo brindarle, ¿sí? Bien, para concluir, podemos decir que en este momento el suicidio es un problema a nivel mundial que está afectando a todas las personas, especialmente a los jóvenes, y que si bien no podemos erradicarlo, sí lo podemos disminuir, que es importante, es también un punto fundamental la alimentación, ¿no? Como nos decía Rolando, sobre qué estamos comiendo y cómo afecta a nuestro organismo, ¿sí? Para poder tener una mejor calidad de vida y también una mejor salud mental. Bueno, también la importancia de nuestra familia, de que sepan ellos qué nos está pasando, de poder nosotros mismos poder decirle, me está
pasando esto, te puedo confiar esto, y poder desahogarnos, ¿sí? Tanto a la familia, a algún amigo, a alguien, ¿sí? Simplemente poder desahogarnos y recibir tanto por mi lado, la ayuda profesional. Bueno, a mí personalmente me ayudó mucho Dios también a acercarme el área espiritual, poder contarle capaz a algún pastor, a alguna persona que yo estaba mal, ¿sí? Porque creo que esto no llegamos todos a un suicidio, por así decirlo, pero sí tenemos muchas frustraciones en nuestra vida, muchos problemas, y es importante desahogarnos y poder combatir estas problemáticas que la tenemos y que no sabemos muchas veces a quién contarle o cómo decirlo, ¿sí? Por vergüenza, porque algunas veces ni siquiera tenemos a alguien al alcance o no sabemos decirlo. Entonces es fundamental poder descargar eso que nos pasa y conversarlo con las personas, con algún amigo, con quien sea, ¿sí? La verdad agradezco mucho a Michelle y al equipo de jóvenes que confiaron en mí también para poder moderar. Fue mi primera experiencia en la red y fue un placer compartirlo tanto con Rolando como con Alejandro. La verdad estoy súper feliz y bueno, espero seguir ayudando en la red, ¿sí? Gracias. Muchas gracias a ti, Noelia, por permitir trabajar con nosotros. La verdad es que estoy muy contenta con toda la organización que hemos tenido en el sector juvenil de la red. Agradecerle a nuestros dos ponentes. Sin duda, creo que el día de hoy nos llevamos a casa un buen aprendizaje. Por ejemplo, la importancia de la alimentación, que es algo que muchas familias no le están tomando en cuenta o no lo estamos tomando en cuenta. Y yo creo que también aquí entra esta parte de lo que siempre hemos venido tocando, ¿no? Las distintas realidades que tenemos en Latinoamérica, ¿no? No es lo mismo una familia en Argentina, en Colombia, El Salvador. Cada una vive una realidad distinta, ¿no? Entonces, ir trabajando estas tácticas de prevención creo que siempre van a abonar y sin duda tenemos un trabajo grandísimo nosotros como juventudes para poder empezar a tratar este tipo de temas como lo que son y no generando tabús de el suicidio, pasa esto, pasa aquello. No, creo que siempre he dicho que el hablar las cosas es como mejor uno puede entenderlas y puede comprenderlas, y el hecho de que le estemos dando una explicación a una situación es la mejor forma en la que todos vamos a poder comprender qué sucede en cada una de las personas, ¿no? Y también empezar a dejar de tener tabús hacia la parte de las terapias, ¿no? Muchas veces hemos entrado a algunas charlas donde nos comentan, ¿no? Si mis papás hubieran ido a terapia, tal vez mi vida hubiera cambiado. O sea, o si todos en la vida necesitamos en algún momento ir a terapia porque realmente es algo necesario, ¿no? Y yo creo que es de humanos tener toda este cúmulo de sentimientos, de emociones, por el mismo estilo de vida que cada uno lleva, ¿no? Entonces, el hecho de empezar a normalizar que ir a terapia es completamente natural en nosotros, también puede abonar y ayudar a esta parte de la rehabilitación en un tejido social que estamos viendo que, híjole, tenemos muchísimo trabajo, en verdad. Pues yo solamente quiero darle las gracias a los panelistas, a Noelia, también a nuestro director general Héctor Ruiz, que nos dio el espacio, que nos dejó estar explorando esta área. Hemos recibido una buena respuesta de parte de Central de la Red Iberoamericana, y también invitarlos a todos ustedes que si quieren pertenecer a esta red iberoamericana, manden un mensaje, contáctense con nosotros para que podamos estar trabajando. Vamos a estar trabajando. Todas las personas son bienvenidas. Hago la invitación aquí en el Facebook Live para que más red iberoamericana.
Y bueno, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Vamos a tener y vamos a seguir teniendo más eventos. Síganos en las redes sociales. También me gustaría que nuestros ponentes nos dijeran si tienen alguna página, una fanpage, para que ustedes también los puedan seguir y puedan conocer más de su trabajo. No sé, adelante Rolando, Alejandro, ¿quién quiere darlas Bueno, primero? primero, muchas gracias por esta invitación que me hicieron. Es un honor haber estado con ustedes y aprender también de ustedes, de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Me pueden seguir ahí en mi canal, Rolando Mena, psicólogo. Sí, ahí tengo subido todos mis programas que hago en vivo en Psicoconversando con Rolando Mena, todos los miércoles a las 5:30 en punto en El Salvador. Y todos los programas que tocamos tienen que ver con salud mental, psicológica, emocional. Así que Rolando Mena, psicólogo. Y ahí se suscriben, de hecho, sea de paso. A mí me pueden encontrar, de hecho, las únicas redes que ocupo son Twitter y Facebook. Me pueden encontrar por mi nombre completo, Alejandro Coyotzi Romero. En ocasiones, no siempre, subo artículos académicos, pero si me contactan pueden encontrar muy buena información. Si es que no, pues contáctenme, manden un mensaje y pues yo les envío tanto referencias o la misma presentación a quien esté interesado para ello, que para eso se hizo, para prevenir. Pues muchísimas gracias. Estamos en las redes sociales, en Facebook como Red Iberoamericana de Estudio de Gobierno, Política y Gestión Pública. También nos pueden encontrar en Instagram como red.ibero. En Twitter también estamos como Red Ibero. Y también comentarles que ya está habilitada el sitio web oficial de la Red Iberoamericana para que también lo visiten. Ahí también ya se están generando artículos sobre la cuestión política de públicas. Entonces vamos a brindarles toda esta información que estamos generando también en los conversatorios y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Noelia, por habernos moderado este evento y pues sin más por el momento, buenas noches y nos vemos en la próxima.